¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en este nuevo encuentro en el living de Canal 20. Estamos con Cristina Pablo, quien nos acompaña en todo este ciclo de entrevistas enmarcadas en el mes del escritor, en un mes que para la literatura es muy importante y que para la cultura es importante. Por eso, junto con el saludo a Cristina, también va la bienvenida para nuestro invitado Luis Luján, quien es escritor y de la ciudad, es un referente a nivel de las letras. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dani. Un gusto estar acá. Y gracias por la invitación. Te agradezco, Cristina. No, por favor. Gracias. Luis, venís de un mes bastante intenso con la participación en la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Estuve el día 29 de abril conformando una interesante mesa de novelistas, junto con María Luisa Ahumada de Córdoba, Silvina Potenza de Rosario y Ana Moglio de Río Cuarto. Una charla que tenía relación con las diversas formas de la novela. Se realizó en la sala Frontenes Stornick, a sala llena, y fue muy concurrido y muy interesante la presencia. Cuando hablamos de cómo encarar como lector una novela o de a qué aferrarse a lo narrativo en un texto que tal vez sea el mayor de lo literario en cuanto al volumen, al lenguaje, a eso. ¿Cuáles fueron los temas principales que se abordaron en la mesa de la charla que tuvieron durante esta edición? Bueno, generalmente era ¿cuál era por ahí la temática más elegida por la Feria del Libro del año anterior? Que la Feria del Libro del año 2022 fue quizás la más intensa, conocida en las 46 ferias hasta ese entonces. Bien. Nunca pasaron tantas personas y se debió a lo que fue la pospandemia. Claro. Y casi el 80% de la novela han sido novelas románticas e históricas románticas, ¿sí? Y es un género prácticamente que lo cultivan escritoras. Bien. Muy pocos varones se han destacado dentro de ese género. Y bueno, casualmente yo presenté este año mi primera novela romántica, muy interesante porque ya los ejemplares se estaban vendiendo bastante bien en la feria. Bueno, yo me abría por primera vez a este género totalmente nuevo para mí. Claro. Y bueno, dudo que vuelva a incursionarlo porque no me resultó fácil trabajarlo, teniendo en cuenta cuáles son todos los motivos que yo empleo en mi novela. Pero ¿te costó a nivel estético? ¿Te costó a nivel estilo? No, es la temática. La temática, ¿sí? Por ahí la novela romántica, yo digo, tiene que ser muy, muy exclusivo y por eso hay personas que escriben únicamente ese género. Claro. ¿Sí? Lo mío es muy diverso. Pero de cualquier manera incursioné y la novela salió muy interesante según la crítica. Claro. Hablamos de la pandemia que parece tan lejana, pero está acá nomás. Y aprovecho para preguntarle a los dos, primero a vos, Cristina, ¿cómo ha sido la cuestión? ¿Se ha leído más o se ha escrito más durante la...? En mi caso, sí. Yo he escrito más. Bien. Comencé una novela, bueno, leer siempre leo, desde los 12 años o antes. Pero durante la pandemia comencé una novela justamente romántica y fue cuando organicé todo el poemario. Bien. Luis, la pregunta va apuntada a esto o la curiosidad que yo tengo va apuntada a esto. ¿Cómo surgen o cómo nacen todas estas historias en donde vos planteás una cuestión que hasta el momento era novedosa o hasta el momento no estaba incursionada? Ya vamos a hablar de La Niña del Edén, ya vamos a hablar del Último Retorno, vamos a hablar de la novela histórica apuntalada en Malvinas. Yo te percibo como, en cierto punto, y queriendo decirlo de alguna manera, como una máquina de contar historias y de crear ideas. Es decir, no escribir sobre lo que ya está escrito, sino fundar un nuevo tópico en esto. ¿Cómo surge esto? ¿Hay un momento de reflexión? ¿Hay un cuadernito en la mesa de luz? No, vos sabés que yo creo que para ser escritor tenés que tener el don de la escritura. No sé si compartí. Uno tiene que tener un don. Porque sí. hay mucho, porque conozco mucho que he llevado yo a escribir, pero le faltaba la magia, la musa, el duende, lo que tiene el escritor, ¿sí? Claro.
yo no me puedo definir como poeta, porque Villa María hay muchos poetas, y muy excelentes, ¿sí? Y no es lo mío, aunque lo intente, no me sale, es un arte muy sutil. Claro. Lo mío es la narrativa, y la narrativa a mí me fluye con una facilidad extraordinaria. Y además tengo una calecita en la cabeza, ¿sí? Pero... Tengo una capacidad para crear ficciones de la nada, y me sale con tanta naturalidad que hasta a veces yo me pregunto cómo pude haber llegado a escribir, por ejemplo, tengo escritas más de 400 leyendas urbanas. Claro. Más de 400, no, mucho más. Y cada vez que me siento a escribir es algo espontáneo que me nace, ¿sí? Por eso el género mío es la ficción. Bien. Por eso te digo que me costó trabajar una novela romántica. ¿Y cómo hacemos o cómo se hace a nivel literario? Porque cuando uno escribe, y es prolífico en esta tarea, y escribe libros de muchas páginas, uno va encontrando diferentes vicios como repeticiones de palabras, figuras metafóricas parecidas, escenarios parecidos, diálogos parecidos. ¿Cómo haces para no sentir que volvés a reescribir algo similar? ¿Cómo haces para diferenciar esto de aquello? Porque tal vez, no sé, se me ocurre, sí, uno utiliza el recurso del feedback, uno utiliza una enumeración de un escenario. Es una tarea de comparación constante. En este caso, donde me siento más cómodo en la novela, en mi caso no se me presenta esa problemática para nada. Incluso cuando lo releo, no tengo que andar corrigiéndome casualmente estos aspectos. No, para mí es natural. Por eso me siento cómodo en textos muy extensos. Muy extenso. Cuando incursioné en la microficción, en el año 2018, con microironías, ahí sí tenía que tener mucho cuidado con los recursos en tan pocas palabras. Claro. ¿Sí? Pero no cuando me abro a escribir novelas, que es lo mío. Claro. Quiero que nos comentes un poquito acerca de La Niña del Edén, el último lanzamiento, que es con el Emporio. El Emporio Ediciones, La Niña del Edén, está subtitulada En donde conspiran los universos. Bien. Bueno, es una historia muy atrapante que comienza en 1913, bien, cuando en una excavación en Saqqara, cerca del Cairo, descubren un papiro en donde contenían la fórmula para revivir a los muertos. El que llevó a cabo esta expedición era un judío de nombre Frank, muy amigo de Albert Einstein. En 1925, cuando se lleva a cabo un congreso de física en Córdoba, en el Hotel Edén, estuvo Albert Einstein en la habitación 17 con este judío. Históricamente, es un hecho que está comprobado, Frank le ofrece la fórmula a Einstein para llevar adelante. Y Einstein se ofuscó en demasía, no quería jugar a ser Dios. Esta fórmula termina después en manos de los nazis. Bueno, y ahí comienza toda una historia de una conspiración nazi alemana en suelo cordobés que pudo haber cambiado la historia de la humanidad. Y entre los experimentos que realizaron, ahí quedaron atrapados algunos niños, y entre ellos esta niña, este espectro de la niña que hace su aparición en las paredes del Hotel Edén desde el año 1968 hasta casi a la fecha, que ha habido registros a través de los años. Y yo me enfoco específicamente en ese ente fantasmagórico que, ayudado por la presencia de un niño con extraordinarios poderes extrasensoriales, esa persona actualmente vive en la provincia de Buenos Aires, logra sacar a la luz toda esta historia tremenda de lo ocurrido en los hoteles de Córdoba. Cuando hablo de hoteles, digo Hotel Edén, en el Gran Hotel Viena, en el Mar Chiquita, y también con el aspecto de un niño que suele hacer su aparición actualmente en el cementerio de Jesús María. Estos aspectos están todos interrelacionados. Y la historia, bueno, habla de cómo llegan los nazis después de quemarse el Hotel Chau Chau en Bariloche. En el año 38 se vienen al Hotel La Falda 39, en el 44 se van para Mar Chiquita. Y tiene estrecha relación también con el mito de los habitantes siderales de la ciudad de Erk, que supuestamente estarían en un triángulo entre el cerro Uritorco Pajarillo ahí, y el otro el Cochaqui, en la zona esa de Capilla del Monte. Bueno, toda una serie de mitos y leyendas que
hay un hilo conductor que lo une. Y todo eso gracias a las investigaciones, porque Claro. cuando tuve en mis manos tantos documentos de la leyenda y los mitos, vi que algo tenían en común muchos de ellos, que eran los personajes, las fechas, los hechos, y ahí fue aunando y creando esta novela, que gracias a Dios me salió extraordinaria, una novela de más de 300 páginas, y que gracias a Dios, por lo menos en la feria de libros se ha vendido muy, pero muy bien, y tuve por ahí la grata noticia de que la legislatura de Córdoba accedió a comprar los ejemplares para repartir en toda la biblioteca de la provincia. Excelente, excelente. Y la verdad que con La Niña del Edén se pone en el tapete algo que tal vez existe a nivel inconsciente colectivo o a nivel popular, que es la presencia o el pensamiento de la posible presencia de nazis en Córdoba específicamente. No hablamos de la Patagonia, hablamos en Córdoba. Por ejemplo, Villa General Belgrano. Cuando uno va a Villa General Belgrano, la pregunta es, vamos, si esto fue colonia alemana, algún contacto tiene que haber. Sí, la historia del Hotel Edén. El Hotel Edén fue fundado en 1898 sí. Y se vendió en 1904. La mujer de nombre María vende el hotel en 1912 a los hermanos Einstein, que son los que financiaron económicamente el ascenso de Hitler de Austria hacia Alemania. Y cada vez que Hitler pronunciaba allá su discurso, era pasado en directo por los altoparlantes en el hotel. O sea, había la presencia nazi muy... Claro, desde está acá, registrado. Las ganancias del hotel, en cierto modo, desde acá se enviaban para... No, porque fíjate vos que el hotel siempre dio pérdida. ¿Siempre dio pérdida? Siempre dio pérdida el hotel, sino que era una familia muy, muy adinerada. Claro. El hotel es previo a la formación del pueblo, ¿verdad? Sí, el pueblo fue creado después en virtud del hotel. Bien, bien. Y como vienen pegaditos, y como este año también nos ha sorprendido con el último retorno, no me quiero confundir, quería que me desarrolles un poquito también el tópico o de qué va la trama. ¿Qué trama la trama? Bien, el último retorno está subtitulado, porque yo quería poner el otro título, pero me quedó el último retorno. Ahí es una importante historia de amor, por eso está titulado Te amaré hasta que el destino me alcance. Es una historia romántica, pero visto desde la óptica de un varón. Bien. Que es por ahí muy interesante. Está totalmente narrada en primera persona la novela. Entonces ahí el personaje se desnuda ante el lector. Y tiene por ahí un fuerte aporte filosófico sobre el amor, la pasión y los sentimientos humanos, donde permanentemente la lectura ahí le está hablando. Le está hablando y le hace reflexionar al lector. Y tiene acá un tópico interesante, que en toda la novela no vamos a encontrar a una persona física que sea por ahí el villano o el antihéroe, sino que es el mismo destino que lo va marcando al hombre paso tras paso en cada una de las bocas de las mujeres que ha besado. Hasta que a la mitad de su vida, en su retorno, de allí el título, a su pueblo natal, aquí muy cerca de Villa María, él cree haber vencido el destino. Pero después este ser perverso le estampa un beso soberbio, yo le pongo en la obra un beso con sabor a lágrima de mujer, a sudor y a sangre, demostrándole que contra el destino no hay forma de vencerlo. Hay una cuestión de lo que es el antiguo realismo, no sé, Emile Zola o Noel de Balzac, esta historia de que hay una cuestión determinista en el fondo. Sí, pero no, en toda la novela. Claro, pero no en un sistema social, sino en este caso en un sistema afectivo. No hablamos de la taberna de Balzac, sino que hablamos es la vida completa del hombre, desde el primer beso en su niñez y cómo lo va acompañando en cada momento de su crecimiento, en su etapa, en su juventud, en la ciudad de Buenos Aires, hasta su adultez. Y él siempre le queda el sabor amargo en cada beso de mujer. Tengo otra pregunta que es para los dos también, que es en base a la cantidad de publicaciones, de presentaciones, y sabiendo que
que uno tiene una preparación previa, que uno adquiere una enciclopedia, que uno empieza a saber diferenciar los géneros literarios, que uno empieza a conocer distintos autores. Y uno cuando escribe, o tal vez cuando es un novel escritor, quiere volcar en sus primeros libros todo lo que sabe para una cuestión tal vez de demostrar que, miren, yo sé, estoy escribiendo porque sé. ¿Cómo se hace después de tantas publicaciones para ser generoso con el lector? Para que el lector pueda acceder a la historia sin tener que haber tenido un acervo anterior o tal vez sin haber ni siquiera leído un libro antes, porque cualquier libro de ustedes puede ser el primero que lea seguramente a alguien en determinada situación. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, yo creo que tiene que ver con el género que elijas. Yo digo, si alguien quiere leer como mi primer libro, microficciones mías, te aseguro que va a fracasar, porque la microficción es muy especial. Tenés que ser primero un lector ávido y después tener mucho conocimiento cultural, porque en tan pocas palabras te expresa mucho. Claro. La poesía es muy sutil. Sí. La poesía es muy sutil. No cualquiera te va a leer por poesía. No cualquiera te... Para mí la sí, poesía es un sentimiento y es muy raro que otro te interprete tus sentimientos porque es muy personal eso. Ahora, respecto a la novela, yo trato de no perderme en la trama, porque a veces es fácil perderte en la trama y mezclar personajes. Yo hago un esqueleto y voy agregando ingredientes, pero trato de que no confundir al lector y usar un lenguaje simple, accesible. Claro. Sí, el lenguaje tiene que ser muy, muy coloquial. Siempre, sí. Es muy... Yo hoy decía que no había nada más difícil que escribir simple. ¿Esto es así? Bueno, lo que pasa es que por ahí uno está siempre cargado de emotividad, ¿sí? Subjetividad y muchas cuestiones que tienen que también un poco desnudarse y a veces bajar unos cambios y darse cuenta a qué lector va dirigido. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la novela como el ensayo son los géneros más complejos, según Bastín, tú eres profesor de literatura, ¿sí? Porque absorbe todos los otros géneros simples. Tiene una cantidad de lugar, espacio, tiempo, personajes, y por ello tengo la capacidad de jugar mucho con los tiempos. Mucho. En la mayoría de mi novela, la trama viaja hasta de siglos. El siglo vuelve, te lleva, te trae. ¿Sí? Eso lo manejo muy bien y manejo muy bien aspectos psicológicos de cada uno de los personajes. Por eso, como dice Cristina, cuidado. No te confunda, cuando vos te confundiste al lector. Claro. Y ahí el lector te abandonó la novela. Y también por ahí hay un deseo a veces de que para que la trama fluya, de empezar a poblar de personajes o de gente una novela. Y capaz que sea un vicio también a resolver o a manejar, ¿no? Porque suele suceder que nos encontramos con textos donde abundan los personajes. Sí, no es mi caso. Claro. Los míos tienen pocos personajes y generalmente toda la trama está en torno al personaje principal. Claro. Y tengo varias novelas en primera persona. Por lo tanto, el personaje, yo como escritor tengo que tener la capacidad de, a través del personaje, andar mostrando, escribiendo lo que una novela con un autor omnisciente tiene la facilidad. Claro. En cambio acá, cuando es primera persona, es el mismo personaje, tiene que tener la capacidad de mostrarle al lector lo que interpreta, lo que piensa, lo que siente, lo que ve, el espacio, el tiempo. Claro. Pero, a ver... Es muy compleja la trabajar en primera persona. Y más allá de que es muy compleja, hay una cuestión de un anclaje histórico que tiene que mantenerse y que se mantiene, y que los recursos al volver atrás en el tiempo son otros, y que el escenario es otro y el personaje te lo asimila. Se me ocurre, no sé, el Martín Fierro. El Martín Fierro es inmenso y en ningún momento se nombra o se define un paisaje de la Pampa, porque el tipo está ahí, no tiene por qué contar dónde está porque se asimila que está. Cristina. No, yo quería volver a tus comienzos. Yo sé que vos has hecho muchas investigaciones con tus alumnos del CENMA de Villanueva. Quería preguntarte si a alguno de ellos has incentivado
para que sigan, que escriban, por empezar que escriban, y que sigan con este género? Sí, la intención ha sido primero de formar lectores. Segundo, la escritura, la lectoescritura. Generalmente he trabajado con estudiantes los primeros años, por lo tanto después pude ver el progreso en los años siguientes. Y sí, han escrito mis estudiantes, escriben muchos textos, ¿sí? Bueno, y se han sentido a veces agraciados. Yo me acuerdo, para un desfile, la única vez que desfiló Sade. Ah, sí, una vez Sade desfiló. Y mis estudiantes, autores de uno de los libros, creo que era Crónica del Sepulturero, no recuerdo, nos acompañaron ahí y ellos se sentían contentos de sentirse realizados, sentirse parte de la historia de la literatura y del folclore urbano de una ciudad. Eso es muy importante, crear que el bichito prenda en los jóvenes, eso es importante. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿cuál es el límite entre la ficción y la leyenda? ¿Hay un límite? ¿Hay ficción en la leyenda? No, sí. Yo siempre aclaro, cuando he ido a la radio, cuando estoy en televisión, de que estamos hablando de textos ficcionales. Es texto literario. Y la literatura, en este caso, literatura de ficción, porque también está la de no ficción. Haya existido la leyenda o no. El tema es que están dados por verdaderos por el emisor. Y crea la sensación de realidad, como si los hechos realmente hubieran sucedido. Entonces uno lee y comienza a dudar, pero tampoco dice, no puedo negar ni decir que esto no existió, ¿sí? Pero yo cuando lo presento digo, no nos confundamos, ¿sí? Nadie va a venir acá a decir, esto existe, los fantasmas existen, las brujas existen, no existen, ¿sí? Simplemente vamos a decir que son testigos presenciales, ¿sí? Que ellos lo narran en primera persona, ¿sí? Por lo tanto se hace creíble y todo relato tiene su verosimilitud con la realidad para que el lector pueda seguir. O sea, si uno dice, esta pavada no sirve, la tiro. Y sin embargo, la leyenda urbana, tanto en Villa María, en Villanueva y hoy en la provincia de Córdoba, con todos los libros, están siendo utilizados como material didáctico, lectura en toda la institución, nivel medio, nivel primario y está en las universidades. Por lo tanto, digo, hemos llevado esto a un grado tan superior y material de estudio. Excelente, que era impensado cuando hicimos los 2 primeros libros. Bueno, y hoy estoy muy satisfecho por lo que hemos llevado a cabo. El otro día fue una estudiante mía a la biblioteca a buscar algunos libros. No hay un solo libro, sino están todos en las escuelas. Y bueno, recibir esa información, es decir, que todos mis libros están en las escuelas, es una satisfacción, ¿sí? Porque el proyecto, la verdad, dio sus frutos impensados. Y bueno, y espero que esto se prolongue, porque es un material muy interesante para los niños y los adolescentes. ¿Sí? Ellos buscan a leer estos tipos de textos, y mientras que lean, me parece fantástico. Tuvo una repercusión que es impensada, tal vez en tu caso, pero en ningún momento imaginaste que iba a ser así. ¿Cómo percibiste cuando los ejemplares salieron y de repente ya no había más y todos los pedían y todos querían? Bueno, ¿Cómo quedamos, la verdad quedamos sorprendidos, ¿no? Por eso que continué, ¿sí? Claro. Sacamos Leyenda Urbana Villamariense, Leyenda Urbana Villanovense simultáneamente. Al año siguiente, Leyenda Urbana Más Gente Muchita, después Crónicos Sepultureros, después no había más porque era libro de instituciones, entonces saqué Leyenda Urbana Villa María y Villanueva para que todos tuvieran acceso, y se agotó la edición, reedité, se agotó, y hoy que saca Leyenda Urbana de Córdoba, el primer libro sobre fantasmas y otras maldiciones, fue bestseller en Córdoba, lo dijo el presidente de la Cámara Argentina del Libro del Centro del País. Dice, fue increíble, en 10 días se agotaron, tuvieron que reeditar. Y ahora se agotó en la Feria Libre de Buenos Aires. Bueno, yo he tenido la satisfacción hace 10 días atrás recibí un mail desde la biblioteca de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, donde dice que tienen catalogados los 3 libros y estaban interesados en la investigación en leyenda urbana, que iba a continuar con estos tipos de trabajo. Cosa que le contesté que ahora estoy con La Niña de Notre Dame, que es también producto de esas investigaciones, y con una próxima novela, La Maldición del Río Suquía,
que también tiene relación con todo este tipo de leyendas. O sea, me voy del texto corto a una novela, Claro. en virtud de las investigaciones. Pero en una cuestión de trabajo sostenido, ¿no? Porque hablamos del primer ejemplar, como los de muchos escritores, trabajando en la distribución, haciendo números, haciendo precios, viendo cuál era la mejor manera, y ese trabajo ha ido creciendo, y hoy, bueno, estás con una editorial, el trabajo es mayor. Es decir, que para el escritor, más allá de que tenga un don, la persistencia también es importante, porque ambos han sido seguramente jurados o han sido jurados en concursos literarios, y son un montón la gente que participa. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que al participar la primera vez y perder, desiste y se cierra y piensa que lo propio no sirve, que por qué lo sigue haciendo, se llevan 2 veces y no pasa nada. Hay una cuestión de resiliencia también en todo esto, ¿no? Sí, mira, yo hablo por mí, creo que podría hablar por muchos escritores. Es un trabajo arduo, trabajo de hormiga, y la persistencia es fundamental, ¿sí? A nadie le tiene que gustar lo que vos lees, ¿sí? Y vos también tenés que ser consciente de que escribís para lectores. Uno no escribe por el solo hecho de decir, no, escribo para mí, me guardo. No, porque esa no es la finalidad de los textos poéticos. Y hay que ser persistente, hay que trabajar mucho, hay que tratar de mejorar. Y yo le digo a los primeros que me llegan con textos, los leo y les digo, interesante, pero anda a un taller. Aprender las técnicas, aprender lo que es el arte literario para poder pulirte y florecer. Porque hay muchos que tienen intenciones, y me vienen con textos. Tú has participado, además tú dirigiste talleres. Sí. Y es importante. Sí, es sí. importante. Hay que ir a los talleres, porque ahí vas a pulir todo lo que necesites y vas a aprender eso, sobre todo. Porque me ha pasado que he estado en una mesa de una universidad con escritores. Y el público eran estudiantes universitarios, ¿no? Y había personas, escritores, que decían cosas con una falta de conocimiento total, y a mí, te digo, hasta a veces me sentía vergüenza, porque el otro era estudiante universitario, ¿sí? Y por ahí ellos del otro lado creen que nosotros somos autoridad en la palabra, y que lo decimos es la verdad y es nuestra verdad, pero decían cosas sin tener conocimiento, y yo decía, no, hay que tener cuidado cuando tiene que conocer uno el género. Uno escribe lo que le salga, pero después tiene que ver, a ver, dentro de qué género. No puedo decir, a ver, mira, yo escribí una silva y es una estancia. Yo escribí un soneto y no reúne. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que el escritor, o el novel escritor, o el escritor experimentado vuelva a la tierra en una nube de ego que suelen tener los creadores de literatura o de música? Porque si algo tiene el arte, la cultura, es el ego. Sí. Y cuando uno le dice a determinado escritor, mira, lo tuyo no me llegó lo suficiente, el escritor no dice, seguramente tengo que trabajar más, sino ya la culpa es del lector. No, pasa que vos por ahí, esto es muy profundo, tal vez no lo estás interpretando bien. Hay una cuestión de ego que todo el tiempo hay que estar manejando. Sí, no sé. Lo digo en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, cuando alguien te presenta un trabajo en un taller literario, por más que no te guste, no tenés que decirle está mal, no te gusta. Mira, yo cambiaría esto, porque si no lo tirás abajo. No, pero yo me refiero a esta cuestión, a que todo escritor tiene un ego. Toda persona tiene su ego. Todos tenemos, porque es un poco la autoestima exagerada. Claro. Sí, pero uno tiene que aprender a aceptar. A mí me han dicho, Luis, por favor, no escriba más poesía. Y además, no escribí más poesía, porque yo entiendo que no es lo mío y sé que me cuesta, y yo hoy no escribo poesía. No. Por eso, cuando vamos a los encuentros de escritores, que hace años he dejado de ir, todos son poetas. Y yo digo, no estoy a la altura de ellos,
Bueno, pero No estoy a la lectura de ellos, no puedo participar en una mesa de lectura de poesía. Pero a eso me refiero y es un tema que habíamos hablado anteriormente acá, que los encuentros de poesía y en la cuestión del ego de la que hablemos a veces, se terminan generando en encuentros donde cada escritor va a escucharse a sí mismo leyendo porque el resto o está charlando o está mirando el teléfono o está poniendo un señalador. Entonces, esas cuestiones de la comunión a la vez generan una cuestión estéticamente falsa o un mundo que no existe. Sí, pero ¿sabes qué tiene ese espacio? Que es el espacio que el escritor necesita él para exponer lo suyo, para leer, para que alguien escuche su voz, su trabajo, más allá de que llegue o no llegue. Yo siempre le digo, hay que darle el espacio a todo. Claro. Ellos tienen que sentirse, tienen que aprender, tienen que leer y tienen que, aparte, saber leer. Claro. Sus escritos, porque yo conozco acá en Villa María poetas que son muy buenos, pero cuando se leen no llegan, porque no saben leer su propio trabajo. Por eso también, aparte de taller de escritura, taller de lectura le vendría de 10. Sí. Cristina, ¿algo para agregar? No, ya está satisfecha todas mis inquietudes. Gracias, Luis. Luis, queda muchísimo más por charlar, pero el tiempo ya se nos ha volado. No nos hemos dado cuenta, estamos cerca de los 40 minutos de charla. Yo te agradezco muchísimo este espacio, Cristina. Gracias, te admiro y yo creo que algún día lo hemos estado hablando fuera de cámara, ¿sí? Yo creo que algún día la comunidad tiene que reconocer a escritores que han hecho muchísimo y siguen haciendo para acá la cultura de Villa María y Cristina es una de ellas. ¿Sí? Gracias, Luis, gracias. Sin duda sí, y hay mucha gente que silenciosamente trabaja en la cultura, gestiona en la cultura y a la misma vez que con una mano escribe, con la otra habla con el impresor, con la otra gestiona el lugar donde lo va a presentar, cuenta las monedas para poder tener una copa con algo. Entonces esa tarea silenciosa tiene que ser reconocida porque después es muy tarde. Después es muy tarde y ya de nada sirve. Y más cuando están presentes todos. Sí. Y hoy tenemos un montón de faros. Porque como he dicho alguna vez, cuando algo llega tarde ya no sirve, ¿no? Porque justamente ya es tarde. Y si lo tengo que pedir es porque ya es tarde. Y se han ido muchos. Se han ido muchos y buenos escritores que nunca han tenido un reconocimiento, pero muchos. Chicos, muchas gracias. Gracias, Luis. Luis Luján con nosotros aquí en el marco del mes del escritor, el mes del libro, un mes con mucha cultura y nosotros desde Canal 20 aportamos a esto. Muchas gracias.